Hola, en este video te explicaremos qué es un vector. Posteriormente, ejemplificaremos la creación de objetos de la clase vector, así como el uso de métodos de la clase vector. Java contiene diferentes tipos de clases. Una de estas es la clase vector, que nos permite agrupar objetos. Tales objetos pueden ser del mismo tipo de dato e incluso de diferente tipo. Los vectores en Java pueden guardar tipos de datos básicos, y su dimensión se debe conocer o estimar para crearlos, pues algunas veces deseamos guardar objetos en un arreglo pero no sabemos cuántos objetos vamos a guardar. Una solución es de crear un arreglo cuya dimensión sea más grande que el número de elementos que se necesita guardar. La clase vector nos proporciona una solución alternativa a este problema. Además, un vector en Java tiene métodos para añadir, eliminar e insertar elementos. Para utilizar la clase vector es necesario incluir la librería java.util.* en el código del programa. La clase vector tiene diferentes constructores. Los constructores son diferentes formas de crear objetos de una clase específica. Una forma de crear un objeto de la clase vector es vector. Vector ejemplo igual a new vector 20. Se puede añadir un elemento al final de un vector utilizando el método addElement. Se puede insertar un elemento en una posición específica mediante el método insertElementAdd. Y se deben pasar dos parámetros. El primero es el elemento a insertar y el segundo es el índice donde se va a colocar tal elemento. Podemos eliminar todos los elementos de un vector llamando al método miembro removeAllElements. O bien, podemos eliminar un elemento concreto a través del método removeElement. Incluso podemos eliminar dicho elemento si especificamos su índice, removeElementAdd. El acceso a los elementos de un vector no es tan sencillo como el acceso a los elementos de un arreglo. En vez de dar un índice, usamos la función miembro elementAdd, indicando la posición del elemento. A continuación presentaremos algunos ejemplos de programas que hacen uso de objetos de la clase vector. Este es el primer ejemplo del uso de la clase vector, en el cual mostramos la forma de declarar un vector. Después agregamos diferentes tipos de datos al vector, en este caso datos de personas. Como se ve, se pueden agregar datos de tipo string, int o double en el mismo vector. Y además, se pueden agregar tantos elementos como queramos sin la necesidad de declarar un tamaño en el vector. Y por último, usamos la sentencia for para imprimir los elementos dentro del vector. En el segundo ejemplo se muestra la forma de insertar datos en posiciones ya ocupadas, provocando que se recorran las posiciones. Y se muestra la impresión del vector. Después se muestra cómo eliminar elementos de las distintas formas por posición y por contenido. Y nuevamente se muestra la impresión del vector para ver los cambios efectuados. Ejercicios de la clase vector. Problema 1. Suponga que usted es un profesor que necesita guardar los datos de sus alumnos. Para ello decide ocupar un vector, ya que no sabe cuántos alumnos tendrá. Cree un vector llamado alumnos con los siguientes datos. Como salida del programa, se espera que imprima los resultados de tal manera que consiga la siguiente estructura. Problema 2. Suponga que basado en los datos del ejemplo anterior, se le pide que muestre en pantalla la palabra aprobado si el alumno tiene una calificación mayor a 5, y en caso contrario que coloque la palabra no aprobado y que elimine el elemento de calificación decimal. Como salida del programa, se espera que imprima los resultados de tal manera que consiga la siguiente estructura. Gracias.